nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Su amiga y hermana Jocelyn Rivera, desde este su espacio, liderazgo, punto clave. ¿Y por qué que lo está finalizando de una vez el video, Miguel? Simplemente adoramos y bendecimos el nombre de Dios en esta noche y le damos la gracia a cada una de las personas que se están conectando. Este día es el sentido de la Navidad. La pregunta sería para iniciar, si le preguntáramos a usted qué significa la Navidad para usted, ¿cuál sería su respuesta? Desde ya les invitamos que estén respondiendo a esta le estén dando. El tema de la Navidad es un tema bastante importante para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos. De alguna manera hay una historia un poquito tal vez desconocida y a la que tradicionalmente no se le presta mucha atención. Por lo general, en algunas ocasiones, simplemente leemos los relatos bíblicos sobre la Navidad como si fuera una historia más, como si fuera algo completamente superficial, como si se tratara de una leyenda infantil, de un cuento infantil, y vemos los personajes relacionados con la Navidad casi como si fueran personajes de ficción y de alguna forma la vemos como una historia muy linda, una historia muy cándida, una historia muy cierta, donde el centro es una pareja de jóvenes que tienen a su bebé de una manera muy extraordinaria. Pero más que eso, hay una historia mucho más profunda acerca del tema de la Navidad. Y cuando nosotros hablamos de Navidad, tenemos que permitir que el Espíritu Santo ministre a nuestras vidas y que nuestro corazón de alguna manera sea sobrecogido por un sentimiento de mucho agradecimiento. ¿Por qué? Porque es una cosa impresionante la que aconteció en esa primera Navidad. El hecho de que Dios se revelara a través del nacimiento de un niño en un pesebre tiene que ser un motivo que nos llene a nosotros de mucho agradecimiento, que nos llene de muchísima sorpresa. Ese misterio de la encarnación, ¿verdad? Dios llegando cerca de nosotros en forma de niño, tiene que ser un misterio que nos sobrecoja y que nos produzca realmente un sentimiento de reverencia delante de Dios, un sentimiento de agradecimiento. Pero ¿por qué nosotros tenemos tal vez esa imagen de esa Navidad tan tranquila, de esa Navidad tal vez que la representamos a través de los villancicos, tal vez la representamos a través de los dramas que hacemos en las iglesias, la representamos a través del pesebre? Es importante que nosotros sepamos que además de esa Navidad que nos han vendido a nosotros, que nos pongamos a pensar real y efectivamente qué estuvo pasando en el tiempo cuando Dios decide enviar a su Hijo en forma humana aquí en la tierra. Y nosotros justamente de eso es que vamos a estar hablando en esta noche. ¿Es la Navidad tan cándida y tan tranquila como la presentan los villancicos y como la presentan los pesebres? No. Sobre todo, si comenzamos la lectura con el cántico de María, antes de ir directamente al pasaje bíblico que nos narra el nacimiento de Jesús, vamos a hablar un poco del cántico de María, el cántico que María estuvo entonando cuando fue anunciada, ¿verdad?, a través del ángel de que había sido escogida de parte de Dios para algo tan importante como era el ser la madre de Jesús. María justamente en ese cántico conocido como el Magnífica pronunció verdades muy profundas relacionadas con la historia, relacionada, ¿por qué no?, relacionada con la política y de alguna manera queriendo tener en claro los derechos de las personas más
magnífica y definitivamente sí. Fue un cántico realmente con un mensaje bien profundo, donde se manifiesta la búsqueda de la justicia y la promoción de la vida plena. Quizás esta es la parte un poquito más desconocida de todo el tema de la Navidad. Les invito que estemos leyendo justamente algunos fragmentos de este pasaje bíblico y dice de la siguiente manera: entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para lo que le temen. Ha hecho proeza con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Repito, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. De esta manera nosotros podemos decir que inicia la Navidad. ¿Cuáles son los elementos más importantes que quisiéramos resaltar en esta noche a propósito del cántico de María? En primer lugar, los pobres y los humildes reciben el amparo del Señor. Los pobres y los humildes reciben el amparo del Señor, en detrimento de los poderosos y de los arrogantes. El poder es de Dios. Definitivamente María en este cántico nos demuestra que el poder es de Dios, pero es un poder extraño que se manifiesta haciendo grande a los débiles, haciendo grande a los invisibles, haciendo grande a los pobres, a los vulnerables. Así se manifiesta el poder de Dios. Y justamente María pertenecía a ese grupo de los vulnerables, a ese público de los pobres, de los que no eran tomados en cuenta. Ella no tenía ningún cargo, ninguno dentro del templo. Como todos sabemos, como mujer no era posible que María tuviera ningún cargo dentro del templo. Tampoco tenía una posición dentro de la política de su pueblo. Ella simplemente era una joven que, según investigaciones, se supone que tenía entre 14 o 16 años. Una joven en ese margen de edad, cuya única virtud, señores, la única virtud que tenía María es que era una sierva del Señor. No era alguien que ocupaba una posición importante dentro de la religión, dentro del templo, no era alguien que ocupaba una posición importante dentro del imperio. Lo único especial que tenía María es que era sierva de Dios. Y desde ahí ya tenemos muchísimas cosas que aprender a propósito de la Navidad. Y justamente esa actitud de sierva fue suficiente para que Dios la eligiera y la seleccionara a ella entre muchas, ¿verdad? Y la llamara bienaventurada entre todas las mujeres. Y esto lo podemos ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 42. Hoy, después de más de 2000 años, ya sabemos la importancia de María y su liderazgo como servidora, como sierva. La pregunta sería, ¿qué importancia tienen las personas que no tienen cargo de relevancia dentro del proceso de transformación? ¿Qué importancia le damos nosotros a la gente que no tienen cargo, que no tienen ministerio, que no tienen liderazgo dentro de nuestras iglesias? ¿Le damos alguna importancia o por el contrario, los ignoramos?
o por el contrario, son invisibles. Bueno, lo importante es que nosotros podamos aprender o recordar en esta noche que para Dios sí tiene importancia. ¿Cuáles son las razones de la alegría que expresa María en este cántico? Bueno, María canta de la alegría y tiene muchas razones para cantar. No son propiamente las razones que suelen presentarse en las fiestas que estamos celebrando de Navidad, no. Lamentablemente, y de ahí el motivo de esta conferencia, muchísimas veces las razones por las cuales las personas están celebrando la Navidad son razones dominadas por el comercio, son razones dominadas por el consumo, son razones promovidas por esta sociedad altamente consumista en la que estamos viviendo, donde se le ha dado ese matiz tan comercial a una fiesta tan sagrada, a una fiesta tan importante. Pero María no está contenta porque va a comer más pollo, porque va a comer puerco, porque va a tener una gran celebración, una gran fiesta. No. Las razones de alegría de María son completamente diferentes a muchísimas de las razones que la gente tiene en esta época, hoy en día, para celebrar. Las razones de María tienen que ver con su historia personal. Miró con bondad la pequeñez de tu sierva. Dios tiene la misericordia para mirarla con bondad, para llamarla bienaventurada, para seleccionarla para una de las cosas más importantes, o diría yo, para la labor o misión más importante que cualquier mujer pueda tener aquí en la tierra. Y no solamente está interviene en la historia general. ¿Qué dice en este pasaje que leímos? Dice, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. A veces nosotros creemos que los ricos son los que van a triunfar. A veces nosotros creemos que los poderosos son los que van a triunfar, que los políticos son los que van a triunfar, que los famosos son los que van a triunfar. Pero en el cántico de María dice que no, que en algún momento los soberbios serán quitados del trono y serán enviados con las manos vacías. Y es importante que nosotros entendamos que también la Navidad tiene que ver con esta transformación que Dios quiere que ocurra en el mundo. Le queremos dar la gracia a nuestra amada pastora Constancia Castellano, que está con nosotros. También desde Chile le damos la gracia a nuestra querida Viviana González, que se ha unido a esta conferencia de esta noche. Muchísimas gracias. Pero no solamente queremos nosotros hablar de María y de ese cántico cuando supo la gran noticia de que aunque no era rica, aunque no era poderosa, aunque no era una sacerdotisa, había sido elegida de parte de Dios para justamente concebir a Jesús. Y vamos también a ver qué dice el Evangelio. En Mateo capítulo 1 estaremos viendo los versículos del 2 al 12 que tienen como tema el nacimiento de Jesús. Luego de ese gran anuncio, ¿verdad?, que tuvo el nacimiento de Jesús, vamos a leer cómo se dio el nacimiento de Jesús. Y dice de la siguiente manera, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí está narrado el nacimiento de Jesús. Y existe una razón para estar alegre en esta Navidad, señores. La razón de nuestra alegría no es que vamos a compartir en familia, no es que vamos a comer mucho, no es que vamos a recibir muchos regalos, todo eso puede pasar, pero ese no es el centro de la Navidad, ese no es el motivo de la Navidad. La razón por la cual tenemos que estar contentos y felices por la Navidad es porque Jesús vino y mostró el rostro fraterno de Dios. Saber que Jesús Dios ha mostrado su rostro fraterno y su opción preferencial por lo que nunca han sido preferidos por nadie. Dios toma la decisión de enviar a su Hijo unigénito y se hace hombre y nace justamente en un pesebre rodeado de animales, en un pesebre donde tal vez había un mal olor tremendo, donde había ese de los animales, donde había paja, donde tal vez había frío, y justamente en ese lugar nace el Hijo de Dios. Dios vino y vimos su gloria, descendió Dios y se hizo hombre para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a la humanidad. Y ese es el motivo de alegría, eso es lo que estamos celebrando en esta Navidad y eso es lo que tiene que estar en el centro de la celebración de nuestra Navidad. Es la alegría de saber que nuestro Dios intervino en la historia y que a partir de ese pesebre una nueva historia es posible. Por eso tenemos que glorificar el nombre de Dios y darle gracias a Dios por ese milagro tan extraordinario y por ese evento tan extraordinario que pasó hace ya más de 2000 años. Y es algo, como decía justamente en este pasaje, que tiene que ser una buena nueva de gozo para todo el mundo. No es para un grupito, no es para dos, es para todo el mundo, para todo el pueblo. Dios a través de Jesús ha enviado buenas nuevas y tenemos que estar gozosos porque Jesús nació y no nació en el palacio del emperador romano, no nació en la casa de los sacerdotes, no nació en el templo, nació en un pesebre, no nació en el templo de Jerusalén. Nació, pudiéramos decirlo, moviéndolo para nuestra época, ¿verdad? Nació en un pueblito de tercer mundo, en un establo de Belén. Es como que Jesús fue y nació en Jimaní o en Elías Piña o en El Ceibo, que son de las provincias y los lugares más empobrecidos de la República Dominicana. Jesús nació y no nació en el palacio, no nació en el templo, nació en un pesebre porque no tuvo donde nacer, señores. ¿Y vino para qué? ¿Para qué vino Jesús? Vino, ¿verdad? ¿A quién se le apareció, verdad? Primero vino para los pastores y primero para ellos, pero también vino para los campesinos empobrecidos, para los despreciados, para los marginados, para los invisibles, para los que no tenían ningún valor dentro de la sociedad judía. Para ellos vino, para los pastores que estaban velando en ese frío, justamente la vigilia de la noche para cuidar su rebaño. Personas pobres, ¿verdad? Y para ellos vino Jesús. A ellos les fue dado ese anuncio de buenas nuevas que sería para todo el pueblo. Pero también vino para qué? Para los reyes magos.
Oigan esto, pastores y reyes magos que no eran del pueblo judío. Esto tiene que también enseñarnos algo importante a nosotros, señores. Los reyes magos, los que tenían conocimiento y tenían poder, le trajeron oro, que es un símbolo de realeza, le trajeron incienso, que es un símbolo de la divinidad, y le trajeron mirra, que es un símbolo de sufrimiento y de muerte. Y cuando Herodes, ¿verdad?, supo que iban a ser este rey de reyes, este señor de señores, definitivamente el poderoso Herodes se sintió amenazado y decidió matar a todos los niños menores de 2 años en ese tiempo. Y esto hizo que María y José, junto con Jesús, claro, tuvieran que salir corriendo y fueron migrantes, fueron refugiados, señores. Jesús fue migrante. Cuando nosotros pensemos en cómo debemos de tratar a las personas extranjeras que están en nuestro país, pensemos que Jesús durante un tiempo fue migrante, fue extranjero, fue refugiado, señores. Y justamente los que sueñan con un nuevo mundo, con ese mundo que Dios quiere, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, y con que cada persona tenga acceso a tener una vida digna, que pueda tener comida, que pueda tener techo, que pueda tener educación, salud, empleo digno. Lo que pensamos en eso, vamos a recibir críticas. Y Herodes no va a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Herodes se maneja desde el poder y maneja todo el nivel de injusticia que hay. Entonces nosotros como creyentes tenemos que saber que Dios exige de nosotros que nosotros querramos una vida plena para todo el mundo, porque Dios quiere transformar a cada persona que está aquí en la tierra. Dios quiere transformarlo. Razones para estar contento en Navidad, razones que le dieron alegría a María en Navidad. Podríamos decir, yo le haría otra pregunta, además de la que ya le he hecho. Le preguntaría, dime por qué tú te alegras y te diré cuáles son tus valores. ¿Qué te alegra a ti? ¿Qué es lo que te alegra? ¿Qué es lo que te llena de alegría? ¿Qué es lo que te llena de felicidad? Y dependiendo de eso, entonces vamos a saber quién eres y vamos a saber cuáles son tus valores. ¿A ti te alegra tener una cuenta bien pesada en el banco solamente? ¿A ti te alegra tener un subempleo? ¿A ti te alegra tener la jipeta del año? ¿Te alegra tener el teléfono del año? Eso no está mal, que eso te alegre, pero esas son cosas que no permanecen. O te alegra compartir lo poco, lo mucho que Dios te ha dado como un necesitado. O te alegra servirle a alguien que en este momento de alguna manera esté demandando de tu atención. ¿Qué te alegra? Y eso va a revelar el tipo de relación que tú tienes. Lo que nos alegra revela lo que somos y lo que esperamos de la vida, ¿ok? ¿Qué te alegra a nivel personal? ¿Qué te alegra a nivel profesional? ¿Qué te alegra a nivel de trabajo? Pero ¿qué te alegra a nivel del ministerio? ¿Qué te alegra a nivel del ministerio? ¿Te alegra ver que Dios está obrando y que hay gente transformada y que están aceptando el evangelio, que están recibiendo las buenas nuevas de salvación, que están identificando la Navidad con que realmente es Jesús que tiene que estar en el centro de esa festividad? ¿Eso te alegra o qué te alegra? ¿Te alegra tener un buen diezmo? ¿Te alegra tener buenas ofrendas? ¿Te alegra tener muchísima gente? ¿Te alegra tener un super templo? Que en este tiempo no hemos dado cuenta que nada de eso realmente va a permanecer. ¿De qué te alegra? ¿Qué le da gozo a tu alma? ¿Cuál es el cántico que tú quisieras entonar en esta Navidad? ¿Qué tú quieres decirle al Señor? Si tú tuvieras que entonar un cántico como lo hizo María, ¿cuál es el contenido que va a tener ese cántico? Sería interesantísimo nosotros poder escuchar eso, entender que hoy en día, lamentablemente, hay una gran distorsión con el sentido real de la Navidad. Cuando hablamos de Navidad, la gente piensa en Santa Claus, la gente piensa en comida, la gente piensa en fiesta y piensa en muchísimas otras cosas. En regalo, en consumir, en el doble sueldo y ya ustedes saben, yo no tengo que citar más cosas, pero es necesario que nosotros vamos a encontrar el verdadero sentido
de la Navidad y compartir ese sentido con tanta gente que en este momento están solos, con tanta gente que en este momento están muy deprimidos. Ustedes saben que este 2020 ha sido un año fuera de serie y hay mucha gente que han perdido su empleo, muchísima gente. República Dominicana, más de 500,000 de personas han sido canceladas como consecuencia, ¿verdad?, de algunas consecuencias políticas, pero también por el tema de la pandemia. Y a nivel mundial, según las estadísticas, alrededor de 75 millones de personas están desempleados y muchísimas de esas personas, muchísimas de esa gente que hoy en día están sin trabajo, han pasado de ser pobres a ser ahora estar en pobreza extrema y a ser personas que están en la indigencia. Duelo, que han perdido seres queridos, además de gente que están llenas de ansiedad, que están en depresión. ¿Qué más decir? Y justamente en este momento es cuando nosotros los creyentes necesitamos llevar buenas nuevas de salvación, que será de gozo. La gente tiene que saber que hay esperanza, que en Cristo hay esperanza, que Jesucristo es la verdadera Navidad y nosotros tenemos que ser portavoces en medio de esta circunstancia tan adversa que nos han tocado vivir. Necesitamos llevar esperanza, palabra de aliento, palabra de fe. Necesitamos tener un espíritu diferente. Le damos la bienvenida a mi querida Eunice, que está con nosotros en esta noche. Muchísimas gracias, querida amiga Eunice. La experiencia de los pastores en la noche fría de Navidad tiene que convertirse nueva vez en una realidad. Nuestro mensaje y acción debe estar cargado de mucha esperanza. Necesitamos decirle al Señor, a la gente, ponga su esperanza en Dios, en el Señor es que está su esperanza y Él nunca, nunca le va a fallar. La gente tiene sed y tiene necesidad de escuchar buena noticia y esa buena noticia la tenemos nosotros los cristianos. Nosotros tenemos que ser portadores de buenas nuevas, de buena noticia. Tenemos que construir buenas noticias que sirvan para estimular, ¿verdad?, e impulsar la vida plena de la gente. La gente tiene que entender la importancia de hacer tesoro en el cielo, de ponerse realmente su tesoro para que permanezca para siempre y no hacerlo aquí en la tierra. La gente tiene que entender que Jesús tiene que estar en el centro de esta Navidad, tiene que estar en el centro de sus corazones. Nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes de llevar buena noticia para darle el gozo que la gente necesita en medio de esta circunstancia tan extrema que estamos viviendo. Para recuperar el sentido de la Navidad, debemos volver a poner a Jesús en el centro de la misma. El centro de la Navidad no es Santa Claus. El centro de la Navidad no son los regalos. El centro de la Navidad no es la comedera. El centro de la Navidad es Jesús. Es Él que tiene que estar en el centro de esta gran celebración. Donde quiera que un ser humano invoca el nombre de Cristo, se atreve a vivir por Él. No solamente invocarlo, sino estar dispuesto a vivir de acuerdo a los principios que Él ha establecido. Y eso implica que tenemos que poner en práctica el amor, la justicia, el servicio, el arrepentimiento, que tenemos que alzar nuestros ojos con esperanza y vencer este temor, ¿verdad?, en que nos ha envuelto toda esta circunstancia. Y justamente cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos dando un testimonio de que somos sal. Entonces estamos dando un testimonio de que somos luz. Y Dios quiere que como creyente, cada uno de nosotros esté nueva vez, si es que lo hemos perdido, poniendo a Jesús como el centro de la Navidad. Que saquemos el tiempo
para meditar en lo que significa que Dios envió a su Hijo y que el rostro de Dios se refleja a través del rostro de Jesús y que vimos su gloria. Hay una teóloga que dice de este pasaje bíblico que Jesús se mudó en nuestro vecindario. ¿Qué significa eso? Que Jesús vino y vivió en Gualey y Jesús sabe cuando yo tengo hambre, Jesús sabe cuando soy tentada, Jesús sabe cuando me es difícil perdonar. Él conoce mi condición humana porque Él fue humano y puede entenderme y puede extenderme su brazo de misericordia y puedo acercarme confiadamente delante de Él y Él me va a entender. Es una cosa impresionante porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el centro de la Navidad. Yo quiero compartir antes de finalizar una oración con ustedes que dice de la siguiente manera: oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Oramos para que sea un tiempo de celebrar la luz que vino al mundo, para sacar de la oscuridad a los que allí viven y encaminar nuestros pasos por el camino de la paz. Oramos para que sea un tiempo de alegría para todos, un tiempo de esperanza, especialmente para mis hermanos más pequeños, especialmente para los que están en medio de depresión, para los que están en medio de adversidades, para los que están en medio de duelo, para los que están en medio de limitaciones económicas, como los pastores de aquella primera Navidad. Oramos para que este sea un tiempo en los que tienen poder para regalar regalos costosos, como los sabios del Oriente, también como ellos se pongan de rodillas ante Jesús para adorarlos. Que nuestra esperanza en esta Navidad contagie la esperanza de los otros y que nuestra alegría llene de alegría a todo el que nos rodea. Esta es la oración que queremos dejar con ustedes. Y hay una amiga, ella se llama Marilu, ella vive en Costa Rica y ella nos da 3 consejos importantes que yo quiero compartir con ustedes en esta noche a propósito de la Navidad. Un mundo en exclusiones y en medio de un mundo en ansiedades y depresiones. De acuerdo a Lucas, capítulo 2, tomando en cuenta este pasaje, ¿verdad? Lucas, capítulo 2, del 8 al 20, ella hace las siguientes recomendaciones para vivir una Navidad en paz, en medio de estas circunstancias que nos ha tocado vivir en este 2020. La primera recomendación de Marilu es la siguiente. Dice: centrémonos en el niño, como lo hicieron los pastores de Belén. El niño está en el centro de la Navidad. Centrémonos en Jesús. Él tiene que ser el centro. Número 2, afinar nuestros oídos, como también lo hicieron los pastores para escuchar el mensaje de los ángeles, para discernir en lo ordinario de la vida lo extraordinario de Dios. Dios sobre nuestras vidas muchas veces utilizando las cosas más ordinarias, Él hace cosas extraordinarias en nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos dé el discernimiento necesario y que nos ayude a estar atentos, ¿verdad?, a su voz y que nos permita ver cosas extraordinarias a través de las cosas rutinarias y el arma, como lo hizo María, quien guardó en su corazón todo cuanto estaba pasando, en medio de tantas ansiedades, de tantas velocidades, de tanto activismo, de tanta agenda tan tremendamente ocupada. Ella nos da un consejo importante y es que aquietemos nuestras vidas, aquietemos nuestras almas. Vamos a ir mucho más al paso, vamos a dar a tiempo a Dios para que Dios obre en nuestras vidas. Vamos a poner en práctica las disciplinas espirituales como lo es la oración, la meditación, el estudio de la palabra, la adoración, el ayuno.
vamos realmente a permitir que Dios obre en nuestras vidas a través de estas disciplinas espirituales y nos haga reducir el ritmo tan acelerado que llevamos para que aprendamos a discernir cuál es su voluntad. Y finalmente hay algunos pequeños consejos muy prácticos que queremos dar para esta Navidad, para que usted tenga la oportunidad de ponerlo en práctica y de permitir también, ¿verdad?, compartir de lo poco o mucho que Dios le ha dado, compartirlo con las demás personas. La primera sugerencia es sorprenda a alguien con un pequeño regalito, no tiene que ser costoso, con una flor, con un detalle, estar todos los días dispuesto para el otro, renunciar a un programa de Netflix o una serie de Netflix para orar por alguien que usted sabe que está pasando por un momento difícil en este tiempo. Esfuércese por mostrar interés por la necesidad de otra persona. Reconozca el éxito de los demás, reconozca, dar el primer paso para aproximarse a alguien que le ofendió, que usted tiene que perdonar y esa gente tal vez no sabe cómo pedirle perdón, dé usted el primer paso. En lugar de preguntar qué yo voy a recibir en esta Navidad, pregúntese qué yo puedo dar en esta Navidad, qué yo puedo ofrecer en esta Navidad. Tal vez algún regalo, pero tal vez usted pueda dar su tiempo, tal vez usted pueda llamar a una persona que está necesitando una llamada de aliento. Apropiese del sufrimiento de otro y dentro de sus posibilidades, tomando las medidas del lugar, visite a un enfermo, visite a alguien que esté postrado en cama. De alguna manera tiene que estar dispuesto a perdonar a quien lo ofende, haciéndose consciente de sus propios límites, pero también usted se ha ofendido a alguien, sea lo suficientemente humilde como para pedir perdón, renunciar a algo que usted sabe que le gusta mucho a usted para darle alegría a otra persona, buscar a alguien que no está esperando recibir nada y regálele algo. Y en caso de que todavía usted no haya recibido a Jesús en su corazón como Salvador, esta es la mejor oferta que le podemos nosotros hacer en este momento. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, este es un buen momento para usted darse ese premio y para usted empezar a hacer tesoros en el reino de los cielos y para empezar de su Navidad. Que Dios le bendiga muchísimo, que Dios le guarde. Si hay alguna pregunta, si hay alguna opinión, este es el mejor momento para usted estar haciendo cualquier pregunta que quiera compartir. Queremos darle la gracia a nuestra querida Raquel, que está conectada con nosotros, a nuestra querida Joanny Melo, a mi querida Odelice Ramírez, que también está aquí conectada. Muchísimas gracias, qué bueno saber que siempre puedo contar con ustedes. Muchísimas gracias. Le damos también a Rosana Vidó, que está con nosotros, también a Dolca Rivera, que se ha conectado en esta noche. Y señores, nosotros que somos luz, nosotros que somos sal de esta tierra, en este momento de tristeza, de prueba, de dificultad, en este momento que hay tanta gente deprimida, en este momento que hay tanta gente que ha hecho de esta Navidad algo completamente diferente a lo que Dios quiere, tenemos que ser portadores de buenas noticias, tenemos que ser portadores de gozo, tenemos que ser portadores de fe, tenemos que ser portadores de esperanza. Vamos a utilizar las redes sociales, vamos a utilizar el teléfono, vamos a utilizar nuestras relaciones con la gente para decirle a la gente que Jesús es el centro de la Navidad y que no hay nada más importante que nosotros permitir que Él sea el dueño, Señor y Salvador de nuestras vidas y que ese es el verdadero motivo de la Navidad. Dice nuestra querida Joa Melo, Dios siga bendiciendo tu vida y tu familia. Gracias por siempre traernos palabras de aliento en este momento tan difícil. Y nuestra querida Eunice dice, muy buenas recomendaciones. También hay que hacer un ejercicio de gratitud y de aprendizaje. Claro que sí. Vamos a ver si la semana que viene podemos hablar justamente de las lecciones aprendidas
durante este 2020 y de los motivos de gratitud que tenemos que tener delante del Señor y dar algunas pautas para que usted pueda también hacer su planificación para el 2021. Si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna otro comentario que usted quiera hacer en esta noche, le damos muchísimas gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y le pedimos que si ustedes comprenden y entienden que en nuestro contenido hay algunas cosas que puedan beneficiar la vida de otra persona, le pedimos que por favor estén compartiendo este video, el sentido de la Navidad, a través de sus diferentes redes sociales, a través de sus diferentes contactos. Y no quiero cerrar sin siempre invitarle a mi canal de YouTube, Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga y muchísimas gracias por darme el regalo de su tiempo. Gracias.